Hola amigas y amigos, hoy estamos una vez más juntos en nuestro cuarto encuentro de esta serie de breves introducciones panorámicas a cada uno de los libros del Pentateuco. Siendo la cuarta, entonces hoy nos toca el libro de Números. Este libro, bueno, su nombre popular, el que tenemos en nuestras Biblias, proveniente del griego, hace referencia a los conteos, al censo del pueblo allí en el desierto, que en el desierto, Bamidbar, es el nombre del libro en hebreo. Este es el paño de fondo, el escenario en el cual se desarrolla el relato de este libro, en el desierto. Tenemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, el paso del Mar Rojo y una primera llegada al desierto. Unos pocos días en el desierto que luego se transformarían en muchos años, ¿no? El relato bíblico, 40 años en el desierto. Algo que podría, una travesía que podría haber sido hecha en poquitos días, ¿no? Si nos atenemos a las cantidades de gente que nos relata el texto, un trayecto que podía haber sido hecho en algunos días o un par de semanas, eh, termina después siendo, por diversos motivos, una travesía de 4 décadas. Entonces, eh, volvemos, el escenario en el cual se desarrolla el relato del libro de los Números es el desierto. El desierto tiene en la Biblia en general una importancia capital, ¿no? Eh, un gran simbolismo, una gran profundidad de significado. Vamos a utilizar un poquito una lectura cada vez más espiritualizada, pero se va a entender. Desde el nivel más literal, más material del significado del desierto, eh, podríamos hasta pensar que es obvio, dado que el pueblo de la Biblia, el contexto social en el cual nacen estos textos, es un pueblo de nómades del desierto, ¿sí? Pastores, eh, después algunas poblaciones sedentarias, pero básicamente pastores beduinos o emparentados con estas culturas de allí, eh, de estos desiertos de Arabia, de Siria, ¿no? Entonces el desierto era su hábitat. Conocían eh, el desierto como su lugar. Desde, desde el punto de vista entonces literal, o más bien material, del significado del desierto, el desierto era su hogar. Lo que para nosotros tal vez suene una palabra muy dura, muy chocante, un desierto, un lugar seco, un lugar silencioso, solitario, con un clima violento, agresivo para la vida. eh, para estos pueblos era su lugar, con sus limitaciones, pero también con la belleza o, o- sí, con ese amor que despierta la tierra de uno.
En el sentido, vamos a llamarle moral o pedagógico, el desierto traía la idea de la pureza, contraria a las urbes del cercano Oriente, especialmente en esta época primitiva, donde los reyes de cada ciudad eran déspotas, y ni hablar de los grandes imperios. El desierto era un retorno a la pureza, a la simplicidad, y no en vano eh, el encuentro con Dios, el encuentro eh, con lo más elevado a lo que podía aspirar el ser humano, se daba en el desierto. Es en el desierto que, que Jacob recibe toda, es hacia el desierto primero que Abraham es llamado, deja todo en Ur, deja tu tierra, tus parientes, tu arraigo y sal a una tierra que yo te mostraré. Jacob, ahora vuelvo a Jacob, ¿sí? Es en el desierto donde tiene esa experiencia íntima con Dios, es en el desierto donde eh, Moisés habla cara a cara con Yahvé allí en la zarza ardiente. Es en el desierto donde el ser humano se despoja de, de lo carnal, para utilizar una expresión, reconozco, bastante confusa hoy en día, pero eh, todo aquello que son intereses mezquinos para depender exclusivamente de lo que el ambiente da, que es casi nada, ¿no? Es una experiencia de encuentro con la gracia. Y siguiendo aún más, muy típico de la lectura judaica, lo simbólico o espiritual, lo alegórico, el desierto es el dejar atrás el mundo. No sé, en el desierto, y no solo en la tradición hebrea, las tradiciones, también la tradición islámica y la propia tradición cristiana, retoman esta búsqueda del desierto, inclusive de manera práctica. Tenemos los ejemplos de los monjes, de los faquires, ¿sí? De las comunidades como los esenios que se retiraban allí a vivir en cuevas totalmente aislados de la vida urbana, de la vida social propia del movimiento de su época, para no solo, como mencionaba recién, eh, esa transformación moral, esa transformación de pensamiento, de dejar atrás para ir al vacío, sino ya una experiencia espiritual del vacío. Por lo tanto, esta experiencia en el desierto, si bien podemos tomarla más o menos como una experiencia histórica, o incluso totalmente como una experiencia histórica, nos trae también las reminiscencias de esos significados, de el estar en el desierto para despojarse de lo que traían de Egipto y también para que el desierto fuese eh, una vez despojados en la mística cristiana, hablaríamos de la vía purgativa, ¿eh? Ser instruidos por Dios, la vía iluminativa, para finalmente eh, entregarse por completo de igual a igual a Dios en la entrada a la tierra prometida, como la unión con Dios, la equivalencia de forma, llamarían los místicos judíos. Y es esto, en el fondo, la enseñanza que nos transmite el libro de Números, ¿no? Tenemos genealogías, tenemos el contaje de las tribus, tenemos la organización del campamento, pero el mensaje que transmite constantemente es este
el pueblo debe ser moldeado para, eh, para encontrarse con Dios, pero también para manifestar, expresar, testimoniar a Dios. Entonces, ¿cómo se estructura el libro? El libro se estructura en 3 grandes secciones. Como les decía al inicio, tenemos después de la salida de Egipto, después del Éxodo, la llegada al desierto, allí en Sinaí, después de la entrega de los mandamientos y de la alianza de este pueblo con Dios. Nosotros obedeceremos, nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia, obedeceremos a esta alianza con el Señor. Y tenemos un relato bastante extenso, los primeros 10 capítulos del libro de Números, tratan sobre un periodo bastante cortito, unos 19 días, 20 días en el desierto de Sinaí. Probablemente este era lo necesario para llegar, para cruzar aquel desierto en el camino de Egipto a Canaán, a Palestina. Sin embargo, llegamos allí al capítulo 10 de Números y se produce un evento en el desierto de Cadés, en el cual empieza, en vez de cruzar directamente a la tierra prometida, comienza este peregrinaje de casi 4 décadas por el mismo desierto. Un camino circular. El pueblo permanece en el desierto. Y tenemos una última sección, también relativamente extensa, a partir del capítulo 22 y hasta el final del libro, que es el último año antes de entrar en la tierra prometida. Se llega allí a los montes y llanuras de Moab. Después veremos en el próximo encuentro, cuando veamos sobre el Deuteronomio, muchos eventos que se concentran en este periodo del año antes de entrar en Canaán, ¿no? Y básicamente el relato se divide en estas 3 secciones. Unos 20 días, los primeros 10 capítulos, 40 años en otra sección, unos 15, 16 capítulos, y después el último año allí, los últimos también 15 capítulos. Y esto siempre, siempre con este escenario del desierto. ¿Por qué decía recién que, aunque se relata una historia tradicional del pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, su significado más profundo está tanto en el mensaje moral como en el mensaje alegórico? Porque en esta travesía del desierto, lo que se buscaba, o por lo menos el mensaje entre líneas, era que el pueblo que entrase en la tierra prometida fuese un pueblo purificado para el Señor, un pueblo que pudiese servir, como después dirá el apóstol Pedro en una de sus cartas, como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, como testigos de la bondad, de la instrucción, de la misericordia, de la sabiduría de Dios. Es más, hay un pasaje muy, muy cortito allí en la sección media, ¿sí? En el inicio de la sección media de los 40 años en el desierto, en el capítulo 11 de Números,
Números 11, 29, 28, 29, donde Moisés hace una afirmación. A ver, voy a buscar Números capítulo 11, versículos... sí, versículos 28, 28, 29. Entonces, un poquito antes voy a leer, a partir del versículo 26, capítulo 11, versículos 26. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo: Señor mío Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó: Ya estás celoso por mí. Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Este era el propósito del desierto. Tenemos el primer intento de entrada a Canaán y que el pueblo se atemoriza, no quiere. Moisés y Aarón también están desanimados. Dios dice: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Todos decaídos, y ese no era el pueblo para la tierra prometida. El mensaje en el fondo del libro es: Dios quiere un pueblo que confíe, que se anime, que sea alegre, y que no tema seguir a Dios aún en caminos que les parecen inciertos. Y allí, ¿sí?, un pueblo que pueda hablar por Dios en todos los ámbitos. Y es interesante la escena, por eso iba a leer solo el versículo 29, pero a partir del versículo 26 es interesante la escena, ¿no? Tenemos la escena allí. Dios llama a los ancianos de Israel para ser ungidos con el Espíritu. Todos profetizan allí en la tienda, y dos quedan separados, pero también son ungidos con el Espíritu y profetizan. Y Josué tiene celo de esto. ¿Cuánto celo hay hoy en día con aparentes liderazgos, con aparentes posiciones de poder? Sin embargo, Moisés, el siervo de Dios, dice: ¿qué más quisiera yo? Que Dios diera su espíritu a todos y todo el pueblo fuese de profetas. Esta es la experiencia del desierto. Despojarnos, ¿no? No solo este pueblo, sino nosotros también, despojarnos del egoísmo, despojarnos de las ansias de poder, despojarnos de las posiciones de influencia, para desear, anhelar, pedir e implorar a Dios que todo su pueblo sea iluminado, que todo su pueblo viva a la altura de la vocación divina, que todo su pueblo sea lleno del Espíritu para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Esta es la experiencia del desierto. Que también ustedes, yo, todos y todas, podamos decir: en el desierto. En el desierto podemos despojarnos de todas las vanidades. En el desierto podemos encontrarnos con lo más íntimo de nosotros mismos. Y en esa intimidad purificada podemos encontrarnos con la bondad, con la misericordia y con el amor de Dios, que quiere que todo su pueblo sea un pueblo de profetas, de testigos, un pueblo alegre, un pueblo valeroso, un pueblo bondadoso y compasivo. Que Dios
nos lleve a esa experiencia del desierto. Amén.